estimados amigos, programa número 8 de Usted Hizo Dinero. Son 2 meses, el tiempo pasa rápido, Natalie. Pasó volando y estamos muy agradecidos porque hemos tenido muy buena recepción por parte de todos ustedes. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestras redes en Twitter, @UstedYSuDinero. Un gusto estar nuevamente con ustedes. El primer tema es una pregunta. ¿En qué punto está la economía ecuatoriana? Lo dijimos hace un tiempo, la gente se pregunta cómo está la economía y con eso quiere decir cómo está la actividad económica, cómo están las compras y las ventas, las cosas se mueven o no se mueven y sobre todo esa frase que a mí me parece maravillosa la gente que es ¿hay o no hay billete en la calle? Claro, y es que la gran preocupación de la vida diaria es justamente trabajar, tener un ingreso razonable y poder cubrir al menos las necesidades básicas. Habíamos dicho en un programa anterior que la actividad económica se mide a través del Producto Interno Bruto, que es el valor de los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un año. Y esa definición lo que nos dice es que simplemente la producción es fundamental porque determina el ingreso y el ingreso determina la capacidad de gasto de la gente. Y hay que estar conscientes que 2018 y 2019 el PIB, la actividad económica, crecen menos en el Ecuador. Pero lo importante es entender por qué crece menos y para eso vamos a tomar un ejemplo familiar. Imaginémonos una familia que arranca con una situación de ingreso de 2.000 al mes y de gasto de 2.000 al mes. Es la fase 1 de la familia. Y luego viene una fase 2, una fase muy buena. El padre, la madre tienen más ingresos y saben, ojo, es muy importante que esos ingresos no van a durar todo el tiempo, que en 1, 2, 3 años se le van a acabar esos ingresos. Sin embargo, la familia lo que decide es pasar a una fase 2, que es aumenta sus ingresos de 2 a 4 y aumentan también sus gastos de 2 a 4. Esa es la decisión que toma la familia. ¿Y qué hace en ese momento, Natalie? Como se dijo, aumenta el gasto. La familia cambia a sus hijos a un colegio más caro, viajan más, salen a comer a la calle mucho más, compran una casa más grande, etc. Están todos ciertamente mucho más contentos. Y para que todos estén aún más contentos, la familia da un paso adicional. Es la fase 3. Decide seguir teniendo los 4.000 de ingreso, pero ahora decide gastar 5.000. Es decir, tiene ingresos extraordinarios, pero le agrega 1.000 de deuda para gastar más y que todos estén más contentos. Todos aún mucho más contentos. Y de repente, aunque en este caso el de repente era previsible, se le había dicho a la familia que esos gastos, esos ingresos eran insostenibles, la familia lo sabía. Sin embargo, la familia decide caminar en esa dirección y viene el de repente que es la caída de los ingresos y entonces ahora la situación de la familia se vuelve dramática porque sus ingresos vuelven a los 2.000 iniciales, pero sus gastos están en 5.000. Es decir, ahora la familia tiene que endeudarse en 3.000 cada mes. Es una situación insostenible. ¿Qué hace entonces la familia? Obviamente reducir el gasto al menos a $3.000, de tal manera de endeudarse solo en $1.000 al año y en un plazo razonable volver en un principio a la fase 1, que es lo normal. Pero la fase normal incluirá ya pagos de las deudas que antes acumularon. Y de repente sucede lo que era previsible, porque todos lo sabían que iba a suceder. Los ingresos de la familia vuelven a su estado inicial, es decir, 2.000, pero la familia está gastando 5.000, es decir, ahora se endeuda 3.000 cada mes. Es una situación absolutamente insostenible y además la familia se da cuenta en ese momento de las malas inversiones que hizo, de cómo malgastó el dinero. La situación es muy complicada, Natalie. Y ahora la familia debe reducir los gastos al menos a $3.000, de tal manera de endeudarse solo en $1.000 al año y en un plazo razonable, volver a la fase 1, que es la normal. Pero la fase normal incluirá ya pagos de las deudas que antes habían acumulado. Ahora, para lograr bajar los gastos, la familia se reúne y en definitiva los padres proponen, discuten y deciden cómo y en qué bajar estos gastos. Por ejemplo, salir menos, viajar menos, volver a una casa más normal, cambiar de colegio, etc. Duro para la familia, muy duro, pero al final es una decisión entre 5 o 6 personas que se ponen de acuerdo más allá de los pataleos. Obviamente la familia pudo disfrutar mejor estos años extraordinarios y había que disfrutarlos, mejorar la calidad de vida, mejorar la educación, viajar, por supuesto.
pero había que planificarlo bien, había que cuidar mucho la calidad de las inversiones, había que ahorrar para cuando la situación volviera a la normalidad, no había que endeudarse en exceso, etcétera, y eso no lo hizo la familia. Y desgraciadamente es lo que a Ecuador le pasó durante estos 10 últimos años. Subió el precio del petróleo, se empezó a gastar más para que la gente esté satisfecha, se empezó a gastar más y mal. Luego, cuando cayó el precio del petróleo, el gobierno siguió endeudándose más. Y entonces la situación que recibimos es una situación como la fase 1 de la familia, la 1 que se convirtió en 5, en que la familia tiene menos ingresos, pero ahora tiene que ajustar los gastos y además tiene que pagar las deudas anteriores. El país ha heredado una situación muy, muy mala. Y contrariamente a la familia, donde 5 o 6 personas deciden, las decisiones colectivas son obviamente mucho más difíciles de tomar y eso obviamente genera tensiones en la sociedad, pero hay que poner orden en casa, volver a la fase 1 más razonable, eso es inevitable. Desgraciadamente, los políticos de los últimos 10 años nos crearon una muy mala situación económica y ahora somos los ciudadanos y las familias las que tenemos que pagar ese problema. Segundo tema, la aviación de bajo costo. La revolución, una de las grandes revoluciones de los últimos 100 años es la aviación. Nos hemos acostumbrado, pero la verdad es que es impresionante que volemos 200 o 300 personas durante horas como si fuéramos pájaros. Es impresionante, pero ya no nos parece tanto. Eso nos ha permitido más libertad, más apertura, más contacto en la gente y todo eso con mucho menos accidentes que en el pasado. Pero el gran cambio que se ha dado en los últimos 10, 15 años son las empresas de bajo costo. Ahora en los aeropuertos uno ve compañías de las que nunca ha oído hablar y que en particular en Europa y en Asia han tenido muchísimo éxito. Natalie, ¿estas compañías de bajo costo le han llamado la atención? Claro, las aerolíneas de bajo costo llegaron a alegrar los corazones de muchísimos viajeros, pues nos acercaron a la posibilidad de volar con boletos de avión muy baratos. Pero la gran crítica que enfrentan es que cobran por todo, por el equipaje, por el asiento y hasta por la comida. Bueno, empecemos por ese comentario de queja. La verdad, a mí no me molesta en lo absoluto. Yo me hago la pregunta, si alguien no quiere comer en el avión, ¿por qué tiene que pagar por la comida de otros? Si no quieres llevar equipaje, ¿por qué tiene que pagar por el equipaje de otros? Si quiere estar incómodo, no escoger el puesto o incluso estar metido entre 2 personas en el puesto del medio, ¿por qué tiene que pagar porque los otros estén más cómodos? Así que la verdad a mí esto no me escandaliza mucho. El problema es que estas aerolíneas pueden salir más costosas aún que una convencional, mientras que con las compañías aéreas regulares, tanto facturar 1 o 2 maletas como las comidas a bordo son gratis, en la de bajo costo las tarifas de cada maleta son altísimas. Sin embargo, si solo desea viajar con un pequeño equipaje de mano, pudiera ser una buena opción. Y en Ecuador hay varias aerolíneas de bajo costo. Veamos el siguiente reportaje. La operación de las aerolíneas de bajo costo no terminan de consolidarse en Ecuador y su futuro aún es incierto. Al hablar del término low cost, nos referimos a las compañías aéreas que ofrecen vuelos a precios económicos. Esto debido porque son restrictivas en cuanto al equipaje. Sus boletos no suelen permitir cancelaciones. Por ende, se recomienda leer los términos y condiciones antes de acceder a este servicio. A mí lo único que me sorprende, la verdad, es por qué las empresas, en lugar de decirle a uno, le cobro esto, pero si quiere comer le subo, si quiere equipaje le subo, si quiere más comodidad le subo, deberían hacer al revés. Deberían decir, este es el precio y más bien, si usted no quiere equipaje, le bajo. Si no quiere comer, le bajo. Si no quiere comodidad, le bajo. Creo que psicológicamente sería mucho mejor, pero bueno, es una decisión no mía, sino de las compañías. Pero estas compañías de bajo costo han tenido un gran éxito. Simplemente hay que pensar que, por ejemplo, EasyJet, Ryanair y un par de empresas chinas están entre las 10 empresas de aviación más grandes del mundo. La más grande es American Airlines con 200 millones de pasajeros y estas 4 que acabo de mencionar tienen cerca de 100 millones cada una. Ahora, ¿de dónde nació la idea? Es muy sencilla. En cualquier mercado la gente dice, yo voy a ofrecer algo exclusivo o voy a ofrecer mejores precios. Y lo que decidieron las compañías es ofrecer mejores precios haciendo varias cosas. Por ejemplo, haciendo que los aviones circulen y vuelen más, yendo a aeropuertos secundarios que les cuestan menos, dando servicio solo a través de internet y no a través de oficinas con personal,
teniendo menos sindicatos y poniendo salarios más bajos, cobrando los extras que ya mencionamos, teniendo una sola clase, ofreciendo menos servicios, lo cual también implica menos personal. Con todo eso, han logrado bajar los costos en aproximadamente 50%. Y al bajar los costos, bajan los precios y hay más gente que quiere viajar. Simplemente pensemos que las encuestas muestran que 50% de la gente que viaja en estas compañías dice que no hubiera viajado si es que no le hubieran dado la oportunidad a través de estas empresas. Es decir, es una expansión muy grande de la demanda de gente viajando en aviones. Y las cifras son muy sencillas. En los últimos 25 años, la cantidad de gente que viaja ha pasado de 1.000 millones a 3.500 millones de pasajeros. De 1.000 a 3.500 en alrededor de 20, 25 años. Es impresionante. Amigos, hacemos una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Recuerden que pueden escribirnos a nuestra cuenta en Twitter, @UstedYSuDinero. Y obviamente el correo electrónico ustedySuDinero @teleamazonas.com. Continuamos con Usted y su Dinero. Estimados amigos, estamos de vuelta y el tercer tema de hoy es la economía del deporte. El deporte es una actividad que atrae muchísimo, obviamente. A uno le gusta practicar, mirar, comentar, apasionarse. Natalie, ¿a usted le gustan los deportes? Claro. ¿Y cómo en particular no llamarte la atención hacer senderismo aquí en el Ecuador, un país lleno de hermosísimas montañas? Si no miramos la actividad deportiva como tal, sino el lado económico, es una actividad como cualquiera. Hay unos que ofrecen, por ejemplo, los equipos, y hay unos que demandan, que son las personas que miran los deportes o las practican. Hay competencia entre los diversos oferentes en el mercado. Hay publicidad que trata de promover ese tipo de actividad, como en cualquier mercado. Disponer de una estrategia y un plan de marketing digital se ha convertido en una necesidad más que en una opción para las empresas. Y es que en los últimos años las técnicas de marketing han cambiado radicalmente gracias al desarrollo tecnológico y a la globalización de las marcas en el deporte. Es igual, ¿no? Es así, y trataremos en otra oportunidad el tema de la publicidad, del marketing y la globalización como tal, pero lo que tenemos que estar conscientes es que hay una gran diferencia del deporte con otras actividades y es que se requiere una competencia equilibrada. Por ejemplo, en el mundo de los restaurantes puede haber chicos, grandes, medianos, unos mejores, unos peores. Es más, podría haber un solo restaurante que domine el mercado, no es lo ideal, pero podría perfectamente suceder. En el deporte no, tiene que haber una competencia equilibrada, tiene que haber diversos partícipes en el mercado que compitan entre sí. Y es que nadie puede saltar a la cancha y no encontrar a un adversario del otro lado. Tiene que haber varios y además tiene que haber una cierta competencia. No es bueno que siempre gane el mismo, se vuelve aburrido. No es bueno que unos goleen todo el tiempo, otros también se vuelve aburrido y por eso se necesita reglas que equilibren este tipo de competencia. Igual que en el edificio donde usted vive, que hay reglas y se deciden justamente si se aceptan o no animales, fiestas, etc. Exactamente, es eso, es gente que se junta y pone reglas. En el deporte es lo mismo y el país donde hay más regulaciones para tener esta competencia equilibrada son los Estados Unidos. Supuestamente en el país donde existe más libertad de mercado y de competencia. Sí, pero no es una regulación que viene de arriba del gobierno, sino de los propios actores que dicen, para que haya competencia equilibrada, vamos a poner unas reglas. Entonces, los Estados Unidos, por ejemplo, tienen reglas sobre el máximo salarial que se puede pagar, tienen reglas de cómo los equipos pueden contratar a los buenos o a los malos jugadores, tratando de dar una ventaja, digamos, a los equipos malos. Hay reglas sobre la repartición de los derechos de televisión, es decir, hay reglas diversas. En el caso europeo, en cambio, no hay mucha regla, aunque recientemente, 2 o 3 años, se ha puesto el fair play financiero, que también está un poco en duda, ¿no? Recientemente se ha dicho que el presidente de la FIFA, Infantino, y Michel Platini, y el expresidente de Francia, trataron de modificar y lograron modificar las reglas del fair play para darle una ventaja al Paris Saint-Germain y al Manchester City. Es decir, en todas partes se cuecen habas. El Fair Play es el reglamento financiero de la UEFA que se estableció para evitar que los clubes de fútbol profesional gasten más de los que ganan en la búsqueda del éxito. Y al hacerlo, se metan en problemas financieros que podrían amenazar la supervivencia a largo plazo del equipo. Veamos el siguiente reportaje.
La UEFA puso en marcha en el 2011 el sistema denominado Fair Play financiero o juego limpio. Este término se utiliza dentro de la cancha y también fuera de ella, porque es una regla que regula las finanzas y que de ser incumplida tendría una sanción ejemplar. Con esta medida los clubes deben gastar dentro de sus posibilidades y de esta manera poner fin a las deudas que podrían poner a la entidad en riesgo de quiebra. Y el fútbol en el Ecuador, bueno, en general ha sido sin reglas, un poco al estilo europeo. Hace unos años se negociaron, sin embargo, colectivamente, negociar y repartir colectivamente, pero se le encargó que lo haga la Federación de Fútbol y como todos sabemos fue un desastre. Luego se ha creado la famosa Liga Pro para hacer mejor las cosas, pero la verdad es que la Liga Pro empezó mal. Empezó ya siendo un concurso para los derechos de televisión que a todo el mundo le ha dejado dudas. Y luego empezó a generar desconfianza interna. Todos los equipos decían, si yo no estoy en el directorio, entonces prefiero salirme de la federación. Es simplemente, perdón, de la Liga Pro. Es simplemente un tema de desconfianza fundamental. Y luego, digo yo, como futbolero, tomaron la pésima decisión de subir el campeonato para el año próximo de 12 a 16 equipos. Y luego, en medio del campeonato, decidieron cambiar las reglas, es decir, que ya no haya descenso de los equipos. Eso es lo que en general sucede en el Ecuador en todo. La falta de respeto a las reglas. Es decir, la Liga Pro dice que quiere ser un ejemplo en Latinoamérica dentro de 5 años. La verdad no ha empezado muy bien, pero esperemos que mejore. Y no ha empezado muy bien por 2 factores que son generales en la sociedad ecuatoriana, desgraciadamente, que es la desconfianza y la falta de respeto a las reglas. Cuarto tema del programa número 8, el día de hoy, es el Brexit inglés, británico. Efectivamente, hace 1 año y medio aproximadamente, en un referéndum, los británicos decidieron algo inesperado y drástico: salir de la Unión Europea. Recuerdo que fue una gran sorpresa a nivel mundial. La consecuencia del voto de los británicos fue que el Reino Unido debe salir de la Unión Europea en marzo de este 2019, pero permaneciendo igual en la Unión Aduanera durante un periodo de transición hasta finales del 2020. El tiempo necesario para negociar una nueva asociación. Pero primero lo primero, entender por qué se dio. Hay muchas razones, pero entre esas hay 4 muy importantes. La primera, la crisis mundial del año 2008, llevó a mucha gente en Gran Bretaña a pensar que la globalización era culpable de esa crisis y de lo que estaba sucediendo. Segundo, todos los movimientos migratorios que ha habido hacia Europa y el Reino Unido en los últimos años, que han cambiado los equilibrios en las sociedades y han causado muchos problemas. También es parte del Brexit. Tercero, digamos, una fractura en la sociedad inglesa entre las ciudades pequeñas más pobres y los grandes centros económicos, entre la gente de mayor edad y la gente más joven, y los jóvenes en particular sienten que su futuro ha sido coartado con esta decisión del Brexit. Y luego, obviamente, y es muy importante, la impresión de que Gran Bretaña aporta a la Unión Europea más de lo que recibe y que sobre todo hay una burocracia en Europa que es inaceptable. Como se dijo, la ruta del Brexit, digamos así, culmina el 29 de marzo del 2019, dentro de 5 meses, cuando Inglaterra salga de la Unión Europea, y luego tiene 1 año y medio hasta ir saliendo definitivamente poco a poco de una manera ordenada. Pero también hay una solución que podría ser muy mala, es que el 29 de marzo del 2019 simplemente Inglaterra salga de golpe con muchos problemas de la Unión Europea. La Unión Europea afirma estar dispuesta a actuar rápidamente contra cualquier riesgo financiero que pueda provocar un eventual fracaso de las negociaciones del Brexit, permitiendo a las instituciones europeas acceder temporalmente a las cámaras de compensación británicas. El desacuerdo sobre la frontera de Irlanda podría hacer fracasar las conversaciones para el Brexit con Gran Bretaña. La idea es evitar una frontera entre Irlanda, que forma parte del bloque, y el territorio británico de Irlanda del Norte, perteneciente a Gran Bretaña. Veamos el siguiente reportaje. Irlanda, que ha sido controlada por Gran Bretaña por largo tiempo, se dividió en 1922 entre el sur, dominado por los católicos, y el norte, de mayoría protestante. Hoy en día la frontera es prácticamente invisible, y el hecho de que Irlanda y el Reino Unido fueran miembros del mercado único de Europa significaba que había poca necesidad de puestos de control. Pero los puntos de control, las patrullas y las cámaras deberían regresar después del Brexit. En definitiva, pensando en lo que sucede en Gran Bretaña,
va a perder con el Brexit el acceso de libre comercio a un enorme y rico mercado que es el de la Unión Europea. Y eso es lo más importante. Sin embargo, hay gente muy sensata que dice, no, Inglaterra no pierde tanto, porque ya no va a tener el mismo problema de migración, ya no va a tener el problema de la burocracia de la Unión Europea que le impone una cantidad de cosas, y además Inglaterra va a poder negociar tratados de libre comercio con muchos países del mundo sin pedir permiso a la Unión Europea, e incluso puede negociar un tratado de comercio con la propia Unión Europea. Pero la verdad es que midiendo pros y contras, Inglaterra sale perdiendo con el Brexit, y el nuevo referéndum va a ser muy difícil de hacer por razones políticas, por el poco tiempo que queda de aquí hasta el mes de marzo. Así que la verdad, la conclusión es que es muy probable que Gran Bretaña tomó hace un año y medio una pésima decisión para el futuro. Con esto terminamos la segunda parte del programa. Vamos a un nuevo corte. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico ustedySuDinero@teleamazonas.com. Natalie. También pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, @UstedYSuDinero. Ya regresamos. Estamos de vuelta, estimados amigos. Tema número 5, último del día, consejos financieros. Y es la última vez que hablamos de deuda. Digo la última vez porque hemos hablado ya unos 2 o 3 programas y por ahora no vamos a volver a hablar más por un tiempo. Después volveremos sobre este mismo tema. Y vamos a ver un par de indicadores muy parecidos, pero indicadores importantes para saber si usted está demasiado endeudado o no. Primer indicador, un cálculo muy sencillo. Usted divide sus pagos mensuales de deuda para sus ingresos mensuales. Pagos de deuda dividido para ingresos mensuales. Si le sale menos de 20%, quiere decir que usted está en una situación muy sana e incluso podría endeudarse un poco más. Hasta el 35% está en una situación razonable, pero no vale que se endeude más. Si llega al 50%, ojo, ya entra en territorio complicado y es mejor empezar a pagar deudas para bajar un poco sus costos mensuales. Y si usted está del 50% para arriba, es decir, más de la mitad de sus ingresos se van en pagar deuda, está en una situación roja, peligrosa, tiene que entrar en un plan financiero fuerte para reducir la deuda. Entonces, este indicador, deuda sobre ingresos, es un indicador muy claro y muy fácil. Por ejemplo, si alguien tiene un ingreso neto de $2,000 mensuales, ojo, $2,000 ya con todos los deducibles habidos y por haber, usted simplemente debe dividir su deuda mensual, si es $1,500, dividir 1,500 entre 2,000, que es el monto total de su sueldo. El resultado es 0.75, que representa el 75%. Ahí estaría en un rango de endeudamiento muy peligroso. El segundo indicador, también muy sencillo, es su capacidad de pago. Es decir, usted tiene que tomar sus ingresos netos menos el conjunto de sus gastos netos, ingresos menos gastos, y ver cuánto le sobra cada mes para ver si eso le alcanza a pagar deudas o eventualmente endeudarse un poco más. Supongamos que a usted le sobran $500 al mes entre ingresos y gastos. Le sobran 500. Obviamente usted no va a dedicar los 500 a pagar una deuda. Digamos que lo razonable es del orden de un 50, 60% de lo que le sobra. Es decir, usted podría destinar a la deuda alrededor de unos $300. Eso sería razonable. Bueno, piense usted que, por ejemplo, una deuda de $10,000 a 3 años plazo, al 12% anual, $10,000, 3 años, 12%, significa pagar $330 mensuales. En el ejemplo que dimos sería razonable. Esto está destinando un poco más de la mitad de los 500 que le sobra a pagar las deudas. Está dentro de lo razonable, pero tampoco más de eso. Entonces nunca destine más del 50% de lo que le sobra a pagos de deuda. Con esto terminamos el programa de hoy, que espero haya sido de su agrado, como los anteriores programas y ojalá como los futuros. Les recuerdo, porque es mi especialidad, que pueden escribirnos al correo electrónico ustedySuDinero@teleamazonas.com. Y el Twitter @UstedYSuDinero. ¡Feliz domingo a todos! Hasta la próxima. Teleamazonas presentó Usted y su Dinero, con el auspicio de... Solicítala ya. Nuevas tarjetas Banco Pichincha con tecnología contactless. Nos estamos transformando. Banco Pichincha.